Hola a todos, soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda para este estudio que tenemos ya desde varias semanas hablando de las bendiciones espirituales. Vimos entre otras, vimos la revelación, vimos la predestinación y hoy vamos a ver lo que es la herencia. Y seguimos con el mismo capítulo 1 de Efesios, donde Pablo nos habla de las bendiciones espirituales. Recuerdan, en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y hoy vamos a brincarnos al versículo 11 para hablar de la herencia. Dice ahí del 11 al 14, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo empieza este versículo diciendo: en él tuvimos herencia. Si tenemos herencia, quiere decir que somos hijos. Hijos adoptados, hijos de Dios, ¿no? Por medio de Jesucristo. Pablo comenta lo mismo en Romanos 8, 17, dice ahí, 8, 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, Pablo ya pone las cosas claras: la herencia, la bendición espiritual, todo lo que está preparado, predestinado, es para los hijos. Y me pongo a pensar cuando escucho esta escritura, y si viéramos un poquito en el ámbito secular, el tema de la herencia puede ser un tema bien complicado. Sí. Hay familias que se han dejado de hablar, han entrado en situaciones tremendas por una herencia que muchas veces, la verdad, ni es la gran cosa. Nada que ver con esto. Hay de todo, pero bueno, a lo que voy es que en nuestras fuerzas, en lo natural, podemos estar luchando tremendamente por obtener una herencia material, con un precio inclusive de dejar de hablar a la familia, buscar un pleito, terminar algunos en juicio, algunos tal vez hasta en la cárcel, yo qué sé, se puede dar de todo. Y finalmente es una herencia que tiene un fin, que tiene un límite, que es terrenal, y que el día que nos vayamos de este mundo, no nos las vamos a llevar. Se queda. Pero estamos dando todo por obtenerla. Sí. Y de pronto escuchamos esta escritura. Claro. Y es Dios, ¿verdad?, hablando, diciéndonos que tú y yo tenemos una herencia que no nos merecemos, pero por el amor de Dios Así la es. tenemos Así para es. vivirla en este mundo, en esta tierra, disfrutar de eso, y una herencia también pensando en algo sobrenatural. No es nada más una cosa material que puedes vender o comprar, va mucho más allá de eso, porque hablando del tema de las bendiciones que hemos estado hablando, sí, pues es las bendiciones de Dios, del cielo, completas, como herencia para los que son sus hijos
y ni siquiera hemos tenido que pagar nada o hacer nada para obtenerla. No. Solo reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ese es el efecto de la gracia. Este efecto de la gracia hace que Jesús, ¿no?, cargó con todo lo que nosotros nos merecíamos, todos nuestros errores, nuestras culpas, nuestros pecados, ¿verdad? Y Él padeció en nuestro lugar, fue a la cruz en nuestro lugar como sustituto, ¿no? Y que ya que vence la muerte, vence el pecado, vence la maldición, nos hace copartícipe de lo que Él se ganó. De todo lo que le pertenece a Él, ahora nos pertenece a nosotros. Sí, sus derechos, sus privilegios, su herencia, todo nos entrega de manera gratuita. Eso es la gracia. Por eso dejamos la época de la ley cuando Jesús resucitó y entramos en esta era de la que no te mereces lo que tienes. La ley nos hubiera dicho, no te mereces recibir esta herencia. Por lo supuesto. tanto, te quedas sin la herencia. Sin la herencia. Y la gracia es ese regalo inmerecido, pero que por el amor que es Dios, nos los quiere dar. Sí. Todo lo que el Padre ha dado al Hijo, el Hijo lo comparte con nosotros. Realmente lo hizo por nosotros, lo sabemos. Por eso nos entrega la coherencia, nos entrega lo que Él ganó, sus privilegios, la posibilidad de estar otra vez con el Padre, sentado a su diestra, reinando, recuperando el gobierno, recuperando la autoridad. Todo Él lo hizo, pero finalmente te lo regresa. Y no es de que estemos hablando de que, vamos a suponer que hubiera una cantidad que se pudiera medir de una bendición, ¿no? Ajá. De autoridad, como dices tú. Sí. No se divide entre todos los hijos. Es 100% para cada uno. Sí, así es. Eso es algo tremendo. Sí. Entonces no hay una situación de... No, pues a él porque le das más, no, entonces porque a mí me das menos, y empezaría un tremendo debate y conflicto, y Dios dice, yo amo a todos por igual, por lo tanto todos reciben por igual. Sí, recibimos la misma parte que Jesús, por eso dice Romanos, somos coherederos, herederos igual. De hecho, Dios no hace acepción de personas. Eso es tan importante saber esto. Que cuando tú vas a la presencia de Dios, te recibe como si fuera Jesús que estaría entrando. Es lo mismo. No nos ama menos, no ama a Jesús más. Él ama a todos sus hijos de la misma manera. Así es. Jesús sí, obviamente tiene algo especial, tiene un nombre que está sobre todo nombre, fue puesto en lo más alto. Pero sí, exacto, fue su recompensa. Pero es hermano, Él es el primogénito de los hermanos. Entonces, sí, el primogénito tiene un lugar especial. Pero nosotros tenemos ese mismo lugar, juntamente sentados con Él en los lugares celestiales. Sí. Y la diferencia con el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento el primogénito heredaba todo. Aquí se cancela esta tradición para hacer que todos los que nacen después de Jesús son coherederos al mismo nivel. Heredamos la misma cosa, heredemos el mismo lugar, las mismas bendiciones, el mismo derecho de ir a la presencia del Padre. Y eso es tremendo y eso es la gracia. No hemos hecho nada para merecerlo, pero Dios quiso darlo. Por eso vino a la tierra Jesús, ¿no? Y todo eso es según lo que predestinó, ¿no? Lo dice ahí, conforme al designio de su voluntad. Él nos hizo herederos. Su perfecta voluntad. Eso es, ¿no? Y
Y lo que es tremendo es para la alabanza de su gloria. Ahí dice en el versículo 14, ¿no? Nos entrega una promesa el Espíritu Santo. No solamente heredamos nuestra autoridad, la sanidad, el derecho de usar el poder divino, la paz, el gozo, y además te dice, y te voy a dar el Espíritu Santo, que son las aras, ¿no? de la herencia total, ¿no? Es como, es lo que te doy para confirmarte que tú vas a ser bendecido y que vas a tener toda la herencia. Así es. ¿No? Las aras es lo que das para cerrar una promesa, cerrar un pacto, cerrar una venta, cerrar un contrato. Cada vez que tenemos que comprar algo y que no llegamos con todo el dinero que hacemos, damos aras para cerrar ya el asunto, saber que es nuestro. Y Dios dijo, yo pongo el Espíritu Santo para cerrar este asunto. Ahorita tú eres nuestro, eres de la familia y vas a heredar. Qué tremendo, ¿verdad? Como Dios hace bien las cosas. Y todo eso es para la alabanza de su gloria. Pues sí, porque cada vez que recibimos una parte de la herencia, que quiere decir una bendición, pues obviamente estamos en gozo y estamos contentos y estamos agradecidos y humildemente aceptamos y reconocemos que esto solamente pudo haber venido de Dios. ¿Qué hacemos? Alabamos a Dios. Sí. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias por haber puesto tus ojos en mí. Gracias porque aún sin merecerlo, porque tú quisiste dármelo, Señor, me lo diste y ahora yo lo recibo y voy a ser un buen mayordomo de lo que tú me has dado y voy a dar un buen testimonio de lo que tú me has dado también. Sí. Porque pues la gloria es para Él. Totalmente. No, totalmente la gloria. Y también hay algo interesante que vemos en estos versículos. Pablo habla en un versículo de nosotros y después de vosotros. Mira, lo voy a buscar aquí, en el 12, Efesios 1:12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, Pablo habla de dos tipos de personas. Nosotros está hablando del pueblo judío. Los primeros que se salvaron, que recibieron a Jesús, eran judíos, eran los 12, los 11. Judas ya no estaba. Después, Pedro hace su primer discurso, sermón, y se convierten otros 3,000 judíos. Pero Dios no se para ahí. Y por eso Pablo después menciona, y también vosotros, ¿quién? Los gentiles. Ustedes también entran en la bendición, entran en la herencia, porque Dios no hace acepción de personas. Jesús murió, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó al mundo. Y el mundo incluye los gentiles, los judíos, cualquier persona. Todas las razas exactamente en la tierra. No. Pero en ese momento los gentiles no eran el pueblo elegido. No. Y bueno, representan a toda la humanidad fuera de los judíos. Sí, sí. Pero sí. ahí es donde vemos el corazón de Dios y su plan perfecto de sí elegir una nación, pero extender esa bendición, extender esa herencia aún a los que no nacimos como judíos. Pero tenemos la misma bendición. Sí, la misma. De hecho, cuando ves Juan 1:11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces, él vino primeramente ahí a los judíos, pero extendió diciendo, pues yo no me voy a parar aquí, voy a extender a los que me reciben.
Y son estos que son los vosotros de Pablo. Ustedes también tomaron la decisión de recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y por lo tanto reciben la bendición espiritual que es la herencia del reino de los cielos para nuestras vidas aquí en la tierra. Es interesante recordar que en ese tiempo, hablando del tiempo de Jesús en la tierra, el pueblo elegido tenía que reconocerlo como el Mesías y tenía que reconocerlo como el Señor. Pero como mi pueblo, mi gente me rechazó, ¿sí? No me aceptó como el Mesías, entonces se abre esa oportunidad de aceptar la obra de Cristo Jesús para poder entonces ser hijos y entrar en la familia de Dios. Así es. Y es tremendo porque de ser creación estaba el pueblo, pero ahora están los hijos. Subimos de nivel. Subimos de nivel. Llegamos a una relación más cercana. ¿Por qué? Porque hubo una decisión que tuvimos que hacer de reconocer a Jesucristo como el Mesías, como el Señor de nuestras vidas, y eso nos hace ser hijos. Así es. Hijos de Dios. No pueblo, no creación, sino hijos. Sí. Y lo que es impresionante cuando vemos, porque finalmente dice, vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron, pero no todos. La verdad, los que no recibieron a Jesús como su Señor, como su Salvador, los que no heredaron el reino de los cielos, eran los religiosos. Así es. Porque la religión te pone un obstáculo imposible de vencer y de recibir la herencia de Dios. Y estaban buscando lo suyo. Ellos buscaban lo suyo. Por eso no recibieron. De hecho, veían a Jesús como una amenaza, sí, como alguien que iba a venir a quitarles su autoridad, su poder, su nombre, su reconocimiento del pueblo. Los iban a hacer a un lado. Por eso se opusieron tanto. Sí. Claro, hay una raíz de orgullo tremenda impresionante, obrada por el enemigo, pero finalmente la realidad es que estaban buscando lo suyo. Sí, y estaban tan aferrados a su pequeñito reino, que a veces, un rabino reinaba sobre una sinagoga, unos cientos de personas, cuando tenían enfrente de ellos el dueño del reino de los cielos, que se lo iba a entregar si soltaban su pequeño reino. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender también a soltar nuestros pequeños reinos, que son nuestros pequeños ídolos, dioses que tenemos, que es el yo, que es mi posición, que es... aún el ministerio. Aún en el ministerio. El ministerio puede ser un obstáculo a recibir la herencia cuando el ministerio toma el lugar de Dios. Es muy grave, a veces no nos damos cuenta y trabajamos más para el ministerio que para Dios. Entonces, cuando trabajamos más para el ministerio, en general trabajamos en nuestros propios intereses ministeriales. ¿Y cuántas veces hemos visto en todo el mundo, y que Dios nos guarde de caer en algo así, pero hay muchas iglesias y ministerios que están buscando lo suyo y estamos, digo, ¿qué diferencia hay con los fariseos? Muy poca. Muy poca, finalmente. Muy poca. Entonces hay que tener un temor de Dios, de decir, Señor, lo que tú nos estás dando, estamos hablando de las bendiciones, estamos hablando de la herencia, ¿sí? Los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, las bendiciones de Dios son para beneficio del cuerpo de Cristo y para exaltar su nombre. Sí. Nosotros no contamos ahí. No, somos utensilios. Somos un instrumento de Él y todo momento tenemos que regresar a Él la gloria y regresar a Él la gloria. No nos podemos quedar ni con un poquito de gloria, porque qué peligroso que esa gloria nos deslumbre un día, pues sencillamente como deslumbró a Satanás, ¿no? Sí.
Tenemos que recordar que si hay gloria en nosotros, es la gloria de Dios que se pone ahí, pero no es la nuestra. Ninguna gloria sale de nosotros. Podemos recibir la gloria de Dios y ponerse sobre nosotros como sucedió con Moisés. Bajó del monte y la gloria de Dios estaba sobre su rostro que lo tuvieron que tapar porque deslumbraba tanto, ¿verdad? Pero no era la gloria de Moisés, era la gloria de Dios que estaba sobre él en este momento. Y nosotros nos tenemos que cuidar mucho de esto. Muchísimo. ¿No? Muchísimo. Saber que toda la herencia que vamos a recibir es por gracia, no es por mérito, no es porque vamos a tener un gran ministerio. Si Dios te da un gran ministerio, es para su gloria de todas maneras. Si tienes un ministerio pequeño, es para su gloria. Lo que tenemos que hacer es honrar nuestro llamado y hacer lo que Él nos pide y disfrutar la herencia. Me encanta cuando dice que Jesús, cuando vino al mundo, no escogió a los más inteligentes, los que tenían más diplomas, los que tenían más estatus, en fin, no, porque no quería que se malentendiera que por sus capacidades personales o preparaciones o títulos que tuvieran, podían hacer lo que iban a hacer. Y eso sigue hoy, porque la verdad es que Dios no está buscando a alguien que está capacitado con grandes cosas, no, está buscando un corazón humilde que sabe darle la gloria a Dios. No estoy diciendo que no hay que prepararnos, al contrario, hay que prepararnos, pero con una humildad, porque no van a ser nuestros títulos, ni diplomas, ni nada, lo que nos va a permitir lograr el plan que Dios tiene para nuestras vidas y vivir esa herencia como la tenemos que vivir. De hecho, la gente fue sorprendida cuando empezaron a hablar los discípulos en Hechos 2, cuando después del Espíritu Santo. Y ahí dice acerca de la gente, porque les escuchaban hablar, ¿no? Hechos 2, 6 y 7. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? En otras palabras, pero no tienen educación, no tienen nada. ¿Cómo pueden hacer estas cosas? ¿Verdad? La razón, Dios estaba obrando a través de ellos, estaban usados por Dios, habían recibido la gran promesa, la gran herencia. El Espíritu Santo estaba ahí sobre ellos, su vida iba a ser totalmente diferente a partir de este momento. Y ahí vemos como este día arranca la iglesia. ¿Por qué? Porque se heredó ahí a 120 personas, heredaron este día el reino de los cielos y salieron a compartirlo. Eso fue el primer día de la gran manifestación de la herencia. Estaban bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, porque la herencia pues la queremos, pero ¿cómo recibimos la herencia? ¿Cómo podemos heredar el reino de los cielos? La primera cosa, tienes que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Tienes que escuchar la palabra, tienes que escuchar el Evangelio y recibir la palabra. Recibir a Jesús, recibir el mensaje, aceptar este mensaje, ese es el primer paso. Segundo paso, creer. Porque es por fe que se activa la gracia y la herencia del reino de los cielos para la tierra. Regresando al primer punto, es muy importante recibir a Cristo, porque si no recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hay que decirlo bien claro, nuestro espíritu no es nacido de nuevo. No se nos ha dado un espíritu nuevo. Sí. Y si no tenemos un espíritu nuevo dentro de nosotros,
El Espíritu Santo de Dios no puede venir a morar en nosotros. Yo sé que es bastante complejo a veces entender este concepto, pero la palabra de Dios dice que cuando nacemos de nuevo, cuando reconocemos a Jesús en nuestro corazón, somos nuevas criaturas en el Espíritu. Y es donde podemos tener una relación espiritual con Dios, que era lo que Dios había querido siempre cuando creó a Adán y Eva. Pues, el espíritu de Adán y Eva se comunicaban con Dios. Sí. Viene la caída, se apaga ese espíritu, tenemos que recuperar el mismo tipo, por decirlo así, de espíritu que tenía Adán, un espíritu que no había caído, para poder entonces recuperar la relación con Dios y poder recibir entonces no solo el regalo de la salvación a través de la obra de Jesucristo, sino también el regalo de la herencia de que el Espíritu Santo more ahora sí en nosotros. Somos la morada del Espíritu Santo, la casa del Espíritu Santo. Así es. Él está en nosotros. Nuestro cuerpo es una casa. Ahí está también nuestro espíritu. No somos la casa, vivimos en la casa. Vivimos en la casa. Entonces tenemos que oír la palabra y recibir la palabra, tenemos que creer en la palabra y después seremos sellados por el Espíritu Santo. Y esto es bien importante. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. Lo vemos también en Gálatas 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Hemos recibido eso, es lo que nos traslada a la gracia, porque el versículo anterior dice que fuimos redimidos de la maldición de la ley, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. El Espíritu Santo es un regalo, es un don de Dios, y solamente para sus hijos. No es tampoco por nuestros méritos. No podemos hacer nada para obtener el Espíritu Santo, sino rendirnos, ser hijos de Dios. Así es. Y ahí, ¿por qué recibimos el Espíritu Santo? Es una buena pregunta. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y al momento que naces de nuevo, que regresas a ser a imagen y semejanza de Dios, recibes el Espíritu de Dios. Es lógico, es normal, porque vas a tener que saber vivir como Dios en la tierra, como Jesús se movía en esta tierra. Así es. Y se llama el Espíritu Santo el sello sobre nosotros. Este sello viene a confirmar que somos propiedad de Dios. Sellados ahí, ¿no? Una marca que dice, ese es mi hijo. Es lo que vemos en el hijo pródigo. Es el anillo que se regresa al hijo cuando regresa a casa. Somos de Dios. Y dice que en el versículo 14 de Efesios 1, eres las aras de nuestra herencia, significa que es la garantía, es el anticipo, es la primera parte que recibimos. Antes de heredar todo lo demás, la primera parte que heredas es el Espíritu Santo. ¡Qué regalo! El que lo sabe todo viene a vivir. Tu consejero, tu abogado, exacto, tu amigo. Sí. Y dice, eso es hasta que podemos tener la posesión total adquirida cuando estaremos en su presencia. En el futuro vamos a recibir la posesión completa de la herencia. Y eso es tremendo. Dios no se va a quedar con nada. Cristo va a venir a darnos un cuerpo glorificado, igual a su cuerpo, a Él resucitado, y vamos a recibir la plena posesión de nuestra herencia un día. Y estaremos ahí. ¿Para qué? Como dice ahí, la alabanza de su gloria. Eso es lo que Dios quiere que entendemos en lo que son las bendiciones espirituales. Que era el propósito que Dios tenía con Adán y Eva en un principio. En un principio. Entonces estamos regresando a ese propósito. Sí. Por eso Jesús habló tanto del reino
Y por eso en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas o os serán heredadas. La verdad es esto. Jesús estaba diciendo ahí en este pasaje, enfócate en los lugares celestiales donde están las bendiciones espirituales. Y regresando al comentario, cuando iniciamos, en vez de estar afanados, buscando, preparando, maquinando las herencias familiares naturales, yo creo que debemos de concentrarnos en este regalo hermoso que no solo lo vamos a disfrutar cuando estemos en esta tierra, sino por toda la eternidad. Yo creo que vale la pena invertirle y recapacitar, a concentrarnos en recibir esta bendición de herencia. Así es. Muy bien, pues con esto se termina este estudio de las bendiciones espirituales. Espero que sí ha sido de gran bendición para todos ustedes. Seguiremos la próxima semana con otros temas nuevos y mientras, recuerdan, siempre en victoria. Si este mensaje ha tocado tu corazón, yo te invito a que des un paso más, que recibas a Jesús en tu vida. Lo puedes invitar a través de esta pequeña oración. Si quieres, repite conmigo. Padre Celestial, yo te doy gracias en este momento. Yo creo que Jesús murió por mí, que Él pagó por mis pecados y que tú lo resucitaste después de 3 días. Ahora yo recibo a Jesús en mi corazón. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y a partir de este día, yo soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración creyendo en tu corazón, tienes acceso a la vida eterna con Dios. Yo te felicito y te aconsejo que te busques una iglesia y que sigues creciendo espiritualmente. Que seas bendecido.